Hermano Álvaro, hermana Cruz, hermano Felia, hermano Dagoberto, familia Rubio, bienvenidos a este Shabbat. Quiero recordarles que mañana al atardecer es Rosh Hodés. Mañana al atardecer es Rosh Hodés y esta mañana estuve como 2 horas y media explicándole a alguien toda esta cuestión de los 10 días. O sea, los tiempos finales, lo que significa los 10 días de Apocalipsis, capítulo 2, que tienen que ver con las fases de la luna también, porque eso está incluido ahí, los días escondidos. Y que estos 10 días están profetizados a través de las fiestas, porque entre Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días. Tenás eso. O sea, anunciándonos de esos 10 días terribles que van a ocurrir en un futuro a los creyentes, no al mundo, sino a los creyentes. Entonces, sería interesante mañana mirar eso en la clase, en el estudio de la Parashá, porque el mundo está patas arriba con todo lo que está ocurriendo, el asunto de la inflación, la carestía, esas guerras por allá y más avisos de guerras, gente más rebotada, uno no entiende la gente después de haber visto lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Irak, tanta muerte y tanta cosa, y la gente sigue con ganas de pelear. Todo por llevarse en el punto. Miraba hoy que se han gastado 4 billones, creo que son 4, no, 4 o 40 billones. O sea, 40 billones, no millones, sino billones con B grande, de lo que han enviado a Ucrania en armas. Eso es espantoso, enviar semejante cantidad de dinero, los costos en armas, habiendo tantas necesidades en los países que precisamente están enviando estas armas. O sea, este mundo está crazy, esto está loco, esto es de locos. Como decía mi rabino, esto está cogido de los pelos. Entonces, pues así están las cosas, hermanos. Actualmente es una locura exactamente lo que dijeron los sabios y exactamente lo que dice la escritura también proféticamente. De estos tiempos cómo iban a ser de complicados, pero también de una locura tenaz, porque a los políticos no les importa el pueblo, sino su orgullo y no ceden por ningún ápice, prefieren llevarse por delante al pueblo a que pase necesidades, a reconocer que cometieron algún error o ceder ante alguna pretensión. Pero bueno, Baruch Hashem. Yo creo que mañana podemos tener esa clase sobre eso. Esa clase la tuvimos el año pasado sobre los 10 días, que tiene que ver con los tiempos finales, pero es muy interesante la clase para que entendamos parte de lo que está aconteciendo ahora y parte de lo que está en la escritura cuando habla acerca de los días escondidos de la luna, porque antes de que sea Rosh Hodés hay varios días atrás donde la luna no se ve por completo. Y Yeshua, en el libro Apocalipsis, él dijo que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Está hablando de los creyentes, que van a tener 10 días de una tribulación, una persecución impresionante, que de ahí es que van a salir los que van a reinar con el Mesías en el milenio. De ahí de esa mortandad que va a haber entre los creyentes. Bueno, vamos hoy para el libro de Baikra, libro de Levíticos, capítulo 19. Baikra
o Levíticos capítulo 19, la parachá Kedochim o Kadochim, como usted quiera pronunciar, Kedochim o Kadochim. Muy bien. Dice así, el Eterno habló a Moche para decir, habla a toda la asamblea, o sea, la congregación de los hijos de Israel, y les dirás, santos serán, porque santo soy yo, el Eterno, su Elohim, o sea, Kadosh o Kadochim. Cada hombre deberá respetar a su padre y a su madre, y deberán guardar mis Shabbatot. O sea, los Shabbatot es los Shabbat en plural. Aquí en esta parte no está hablando de las fiestas que son llamadas Shabbatón, sino Shabbatot. O sea, todos los Shabbat. Dicen, deberán guardar todos mis Shabbatot. ¿Por qué después de hablar del respeto a los padres, por qué menciona deberán guardar mis Shabbatot? Buena pregunta. O sea, a pesar de que yo les he ordenado acerca del respeto por los padres o por el padre, pero en caso de que tu padre te diga, oye, no guardes Shabbat, no le obedezcas por ese lado. ¿Ok? No le obedezcas. Es muy importante esta parte porque eso tiene que ver aún con los mismos gobiernos. ¿Ok? Porque un gobierno o un padre, yo recuerdo cuando yo tenía como 9 o 10 años, mi papá fue muy tomador, tomaba mucho, antiguamente. Entonces, a veces, cuando yo estaba pequeño y él me veía por ahí, mientras estaba tomando, él me decía, venga, Germán, venga, tómese una cerveza, hombre, tómese un aguardientico, sea hombre, así me decía, sea hombre, tómese un aguardiente. Y a mí realmente, pues, nunca me han gustado los licores, especialmente los licores fuertes como el aguardiente o la cerveza. Y yo le decía, no, yo no quiero. Entonces yo me iba. Entonces, si el texto, uno de los mandamientos dice honrar padre y madre, que es pues cuidarlos, obedecerles, etcétera, etcétera. Por eso es que acá en el texto 3 dice muy claro, cada hombre debe de respetar a su madre y a su padre. Cuando se habla de respeto, se habla de obediencia. Pero después de ahí, en ese mismo texto dice, y deben guardar mis Shabbatot, o sea, mis Shabbat. Como el Eterno diciendo, bueno, hay que respetar a los padres, pero si tu papá o tu mamá te dice, no guardes Shabbat, no hagas las fiestas, no deberás obedecerles en eso. No debes de obedecerles en eso. ¿Ok? Igual se aplica a los demás mandamientos, porque a veces hay padres que no son sabios, son muy inconscientes y ellos mismos inducen a los hijos a tomar, a fumar cigarrillo y a otros vicios. Los mismos padres hacen eso. Entonces, si uno tiene sabiduría y tiene carácter, pues si uno no le gustan esas cosas, pues uno dice, no, yo no quiero eso. Así el papá insista y se ponga disgustado, pero en ese sentido, si no se le debe de obedecer. Bendito el Señor. Luego en el verso 4 dice, no se dirijan a los ídolos y dioses de fundición no harán para ustedes. Yo soy el Eterno, su Elohim. Cuando degüellen un sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. Ojo con esto. Cuando degüellen un sacrificio de ofrenda de paz al Eterno,
lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que este ofrenda de paz o sacrificio de paz es un animal que se ofrecía, se sacrificaba, pero lo consumía el que lo sacrificaba. ¿Ok? El que lo sacrificaba lo comía juntamente con su familia. Pero mire las instrucciones que hay. Deberá ser comido en su día de degüello y al día siguiente. Y lo que sobre hasta el tercer día lo quemarán al fuego. Pero si será comido en el tercer, si es comido en el tercer día, repulsivo es, no será aceptado. El que lo coma portará su pecado, ya que ha profanado lo sagrado para el Eterno, y esa alma será cortada de su pueblo. Bueno, vamos a hacer un midrash aquí o una alajá. Aquí el mandamiento dice claro que al tercer día no se puede consumir. Ahora, amén. En el sentido de que esta parte del texto, de pronto hoy en día, no hay necesidad de cumplirlo en cuanto al tercer día. ¿Por qué? Porque en esa época no existían las neveras o los refrigeradores. Usted en un refrigerador puede guardar en el congelador, en el freezer, puede guardar una carne, un pollo o un pescado 4, 5, 6, 7, 8 días y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque para eso es el refrigerador, para conservar por más tiempo los alimentos. Entonces, y ahí viene la pregunta. Si aquí la Torá acabamos de leer de que debe ser comido el primero y el segundo día, pero que al tercero ya de pronto no, porque en esa época no existían las neveras ni los refrigeradores para que la comida o la carne se conserve más tiempo y no se dañe. Porque claro, en esa época, hermanos, mire usted, en el pleno desierto, ¿dónde va a haber una nevera en esa época? O un refrigerador. Lógicamente, la carne duraba 1, 2 días, pero ya el tercer día, ya como comenzaba a ponerse maluquita la carne, empezaba el proceso de descomposición. ¿Ok? Entonces, por eso, en este aspecto, este mandamiento que hay acá, no hay necesidad de guardarlo de la forma como está ahí, por cuanto ya hoy en día tenemos neveras y refrigeradores y tenemos la forma de conservar los alimentos guardados por más tiempo. ¿Ok? Por eso dice, verso 6, deberá ser comido en su día de degüello y al día siguiente, y lo que sobre hasta el tercer día lo quemarán al fuego, pero si fuese comido en el tercer día, repulsivo es, no será aceptado, y el que lo coma portará su pecado, ya que ha profanado lo sagrado. ¿Ok? Lo sagrado. Y esa alma ha profanado lo sagrado para el Eterno y esa alma será cortada de su pueblo. Ok, entonces estamos claros en esto, hermano. No vaya usted a decir que va a comprar una carne y que está contando los días y que al tercer día usted la va a botar porque mire lo que dice la Biblia y no se puede comer. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar y a estudiar los escritos. Ustedes saben muy bien, y aquí lo hemos dicho mucho, de que hay por ahí un 40% de los mandamientos que ya no hay necesidad de guardarlos. ¿Por qué? Porque son mandamientos que tienen que ver con el templo, tienen que ver con los sacrificios y tienen que ver con la tierra de Israel. En este momento no hay templo, no hay sacerdocio, no hay sacrificios de animales y no estamos en la tierra de Israel. ¿Ok? Por lo cual, entonces muchos de esos mandamientos no hay necesidad de guardarlos hoy en día porque no se puede. No hay templo. Ya estamos fuera de los sacrificios.
Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro de los maestros o de los moré en este tiempo? En aprender a manejar esa transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, cómo manejar eso. ¿Qué mandamientos son viables hoy en día? ¿Cuáles no son viables? ¿Ok? Entonces, eso al que no escudriñe bien la escritura, al que no lea bien la escritura, va a cometer errores, va a cometer fallas, va a poner a sus creyentes, a los creyentes, a guardar cosas que no son necesarias en este tiempo, porque ahora, no tanto porque no haya templo o lo de los sacrificios, sino porque estamos viviendo la era mesiánica, la era del Mesías, y muchas cosas han cambiado. Han cambiado. Entonces usted me puede decir la Biblia, me puede tirar Biblia. ¿Cuál versículo? Ah, pero es que la Biblia dice que cielo y tierra pasará y mi palabra no pasará. Sí, claro, yo sé que eso dice la Escritura. Sí, señor. ¿Qué es lo que hay, hermano? Mire, lo voy a decir en unas palabras muy sencillas. En inglés hay una palabra que se llama standby. ¿Qué es standby? Estarse quieto por un momento o por un tiempo. Eso es lo que quiere decir la palabra standby. Entonces, hay veces cuando uno va a un aeropuerto y el avión se está demorando para llegar, lo ponen en standby. O cuando uno necesita viajar o allá a veces venden pasajes a gente que trabaja en los aeropuertos o en la aerolínea, a ellos les regalan pasajes. Pero para algunos tiene unas restricciones, por ejemplo, de que la persona si quiere viajar, tiene que ir al aeropuerto y esperar a ver si hay cupo en el avión, porque son pasajes gratis. Entonces, a esa persona se dice, me pusieron en stand-by, o sea, en periodo de espera, a ver si algún pasajero no quiere viajar o hay puestos. Entonces, si hay puestos, ahí me llaman a la persona, ya hay puesto, tenga, bien pueda, siga. Y así la persona viaja. ¿Por qué estamos hablando de un stand-by bíblico? Porque todos nosotros sabemos que el templo va a ser reconstruido y se van a restablecer los sacrificios. No para nosotros, no, sino para los judíos. ¿Ok? Porque ellos anhelan su templo, pero ellos ignoran que ya hay otro templo aquí en la tierra, que es la congregación, que es la Keilah. Ellos no saben eso, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces, el Eterno sí les prometió restablecer, reconstruir el templo de nuevo, que eso para nosotros es una señal del principio de los tiempos finales. Cuando usted vea que el templo se está reconstruyendo, como dice el dicho, ponga sus barbas a remojar. ¿Ok? Alístese porque vienen cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos en la era del Mesías, ojo con lo que vamos a escuchar. Cuando vino Jesús aquí a la tierra, él cumplió toda la expectativa de la Torá, de los salmos y los profetas. Porque la Torá, los salmos y los profetas hablaron acerca de él cuando él iba a venir. Todo el antiguo pacto apuntaba hacia el Mesías cuando iba a venir. Por eso usted ve que en los evangelios, él hablando con los caminantes de Maús y con otras personas, el relato dice, y Yeshua, comenzando desde la ley, pasando por los salmos y los profetas, les explicaba a ellos de que hablaban de él, la Torá, los salmos y los profetas, que hablaban de él. Vino Yeshua, cumplió la expectativa de todo lo que estaba escrito de él desde los salmos, los profetas y la Torá. Él lo cumplió todo. Entonces,
como ya Él es el Cordero, y mire que después de que Él resucita y se va, viene la destrucción del Sagrado Templo. ¿Por qué? Porque esta es la era del Mesías, la era mesiánica. Nosotros estamos viviendo la era mesiánica, donde se interrumpieron los sacrificios en el templo. ¿Cómo lo interrumpieron? Con la destrucción del templo. Y mire que no lo han podido reconstruir, ya van casi 2000 años, que no se ha podido reconstruir. Pero se va a volver a reconstruir y eso para nosotros va a ser una señal de los tiempos finales, de que ya estamos en los tiempos finales. Entonces, cuando se reconstruye el templo, por un tiempo muy cortico, los judíos van a volver a celebrar los sacrificios, las ofrendas al Mesías, o sea, aparentemente todo va a volver a ser como antes. Pero en ese ítem, en ese itinerario, es que se va a manifestar el antimachía, el anticristo. O sea, la dicha de los judíos ortodoxos no va a durar mucho con su templo. ¿Ok? No va a durar mucho. Porque se va a manifestar la antimachía y también después de eso, que venga la persecución, los judíos ortodoxos, el Mesías se va a manifestar a ellos. Ahí es donde viene el empalme. Viene el empalme en que Él nos va a juntar a todos, los judíos ortodoxos lo van a reconocer, se van a dar cuenta que Él es el Mesías, y en fin, hay varias profecías que hablan sobre eso, varios textos en Malaquías y en Zacarías hablan de ese evento. Entonces ahí vamos a estar todos juntos. Como ya vino una abominación desoladora, los judíos no van a volver allá al templo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a ir allá hacia, está el tipo ese, el antimachía, haciendo de las suyas? ¿Ok? Entonces, por eso es que estamos hablando de un paréntesis de 2000 años, o sea, el paréntesis de la era mesiánica. Por eso es que no hay templo allá. Ahora nosotros somos los que ofrecemos sacrificios de alabanza, ya no sacrificamos animales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que hubo allá antes de Mashiach, de los sacrificios de animales que fue establecido por la Torá, las oblaciones, las ofrendas mesidas, los 7 tipos de diezmos y todo eso fue una preparación para la venida del Mesías y para la existencia de la Keilah en esta era mesiánica, porque esta es la era del Mesías, esta es la era de la Keilah, de la congregación de los santos. ¿Ok? O sea, en cierto modo podemos decir que estamos viviendo una era espectacular. ¿Por qué? Porque ya todos nosotros oficiamos como sacerdotes. Por eso se recomienda que en la casa, el varón, donde hay un varón en una casa, debe ser el que oficie el Shabbat. Si no hay un varón, pues ya lo hace una mujer. ¿Ok? Pero en ese caso el varón es el que toma el sacerdocio. Pero donde no hay varón, en todo el sacerdocio lo toma la mujer. Una mujer que es la que abre el Shabbat, levanta el pan y hace toda la ceremonia, todo lo concerniente al Shabbat y muchas otras actividades sagradas. Pero y en cuanto a hablar de sacrificios, es el sacrificio de alabanza, de cantarle al Eterno, de entonar alabanzas al Eterno. ¿Ok? Ojo con eso. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Luego, por un tiempo cortico, es que se van a restablecer los sacrificios cuando se reconstruya el templo. Cuando venga el milenio, vuelve otra vez y se restablecen los sacrificios, no por el pecado, porque en la época del milenio no va a haber pecado. Porque los sacrificios no solamente eran por el pecado en la antigüedad, sino que habían sacrificios de acción de gracias, sacrificios de alabanza,
sacrificios de paz, el sacrificio diario, en fin, y todo no era necesariamente por el pecado, había mucho tipo de sacrificios cuando se sacrificaban animales, que también incluía, lógicamente, el sacrificio por el pecado. Pero en la era mesiánica ya no se va a hacer sacrificios por el pecado, por cuanto en el milenio no va a existir el pecado. ¿Ok? Luego, hermanos, cuando usted lee el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40. Capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, es que se va a reconstruir un templo en la época del milenio, y si usted, una persona que sea experta en el primer templo, el que hizo Salomón, sobre cómo estaba distribuida, cómo estaba construido el edificio, cómo eran los sacrificios y el sacerdocio, y empieza a leer todos estos capítulos que acabo de mencionar en el libro de Ezequiel, que eso es para el futuro templo, usted va a ver que hay muchas cosas que cambian y otras que son añadidas y otras que son omitidas. Ok, no sé si usted sabía eso, que estos capítulos, el 40 al 45, está hablando del nuevo templo en el futuro. Y ahí dan las medidas, ahí da todo, pero hay muchas omisiones y muchos cambios en ese templo. Porque claro, las circunstancias van a ser diferentes. ¿Ok? Ahí pueden entender esa parte. Las circunstancias van a ser completamente diferentes, entonces por eso ya no va a haber sacrificios por el pecado en este nuevo templo que va a existir, que está descrito en el libro de Ezequiel. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, sigamos, volvámonos para Baikra, o sea, Levíticos capítulo 19. Vamos para el verso 9. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo, o sea, dejarás un pedacito en los bordos, en las esquinas, y no recogerás la espiga caída de tu siega, no vendimiarás las uvas tiernas de tu viña, y no recogerás las uvas caídas de tu viña. Para el pobre y para el prosélito las dejarás. Yo soy el eterno Elohim de ustedes. Miren, hermanos, que a través de estos mandamientos el Eterno siempre tiene en cuenta a los pobres y a los prosélitos. O sea, la gente que apenas está haciendo conversión al judaísmo, está entrando en un mundo nuevo y es pobre, entonces que no recojan la espiga que se caiga, sino déjenla ahí, tampoco la pisotee, sino déjenla ahí, porque eso está reservado para los pobres. Igualmente, no vendimiarás las uvas tiernas de tu viña. O sea, ¿qué quiere decir esto? No recoger las uvas antes de tiempo. ¿Ok? No recogerlas antes de tiempo. Ni tampoco recogerás las uvas que se caigan al piso, pero tampoco las pise. Dice, para el pobre y para el prosélito las dejarás. Yo soy el eterno Elohim de ustedes. Siempre, hermanos, hay que tener en cuenta, aún en este tiempo, a los pobres. ¿Ok? Ojo con eso. Porque de pronto vemos muchos que decimos, no, yo guardo el Shabbat, yo celebro la fiesta y lo hacemos todo muy bien,
pero nada, nada con los pobres. No nos acordamos de los pobres y eso es muy importante, acordarse de los pobres. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito su nombre. No hurtarán, no negarán falsamente y no se mentirán el uno al otro. No jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim. Yo soy el Eterno. No defraudarás a tu prójimo y no robarás la paga por el trabajo de un empleado. Tu empleado no pasará la noche sin que tú le hayas pagado. O sea, no lo dejarás hasta el otro día. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día los tiempos han cambiado porque en la época antes del Machía, a la gente le pagaban diario. O sea, si trabajó el primer día de la semana, en la tarde le pagaban, porque así se acostumbraba antiguamente, a la persona le pagaban todos los días, el diario de lo que hizo en el día. Ya luego más adelante, de pronto por organizar las cosas, por lo que haya sido, se estableció pagar semanal. Al fin de semana, le pagaban los 5 o 6 días que trabajaba la persona, y ya hoy en día se usa de las dos maneras. Se le paga semanal o se le paga quincenal a la persona. Pero de todas maneras se le paga. No es que el dinero se le pierda, sino que a la persona de todas maneras le paga. Entonces, el texto aquí está hablando, hermanos, de no aprovecharse del trabajador y pagarle, porque hay patrones que le embolatan el salario a los trabajadores y si trabajaron 5 días le pagan 4. Eso no está bien delante del Eterno, porque eso no honra al Eterno y eso es robarle a la persona. Por eso dice, no defraudarás a tu prójimo y no robarás la paga por el trabajo de un empleado. No pernotará contigo hasta la mañana sin que le hayas pagado. ¿Ok? No maldecirás al sordo y no pondrás un obstáculo delante de un ciego y temerás a tu Elohim. Yo soy el Eterno. O sea, tener mucho cuidado con eso. Yo sé que ustedes son personas serias y ustedes no se burlan de las personas que tienen problemas auditivos, o que ustedes no se burlan de la persona que no ve bien o que es ciego completamente, sino que ustedes le agilizan la vida, le colaboran, le ayudan o lo hacen respetar, porque hay gente burlona, hay gente malintencionada, hay gente mala. Esos son la gente mala que se burlan del sordo o lo maldicen y le ponen obstáculos a un ciego para que se caiga o para que se equivoque de camino, lo que sea. Eso es horroroso. Por eso el Eterno da mandamiento acerca de ellos y dice, temerás a tu Elohim, yo soy el Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Ojo con eso, hermanos. Y hay que enseñarle a los hijos, cuando están pequeños, no se burle de nadie, ni por sus defectos, ni por nada, porque eso es lo que hoy en día se llama bullying, el bullying. ¿Cuántos niños y niñas no se han suicidado porque no aguantan el bullying en la escuela o en la universidad? Eso es feo. Yo sé que ustedes preguntan en este momento, no, pero ¿cómo así que un niño o una niña se va a suicidar porque lo están molestando en la escuela? Yo veo eso complicado. ¿Cómo así? Hermanos, no todos somos iguales. Todos no somos iguales. Y la gran mayoría de nosotros sufrimos bullying en la escuela, porque en la escuela hay de todo. Hay muchachos ladrones, hay burladores, hay violentos, hay de todo, hermanos. Usted mismo pudo haber hecho bullying en la escuela. Uno nunca sabe, no sabemos. Y si usted lo hizo, pues espero que ya le haya pedido perdón al Eterno, porque
Eso es duro cuando a una persona le hacen bullying en la escuela, eso es muy duro. Eso hace que niños pierdan el año en la escuela, se depriman, se vuelvan irascibles, se vuelvan negativos, cambian mucho. Un niño o una niña cambia mucho cuando sufre bullying. Igualmente, eso se lleva a la congregación, porque en las congregaciones también hay bullying, hermanos. O sea, yo que fui pastor, yo a veces veía eso en los hermanos. ¿Ok? Por ejemplo, en Miami había un muchacho colombiano, moreno, que era de Moravia, aquí en Medellín, era moreno, moreno. Entonces, otros muchachos que no eran morenos, de ahí de la congregación, se burlaban de él y hacían chistes a nombre de él. Eso es bullying. O sea, no lo están golpeando, no le están insultando ni faltando el respeto, pero de una manera muy sofisticada le están haciendo bullying al hermano. A veces le hacen bullying a las hermanas o hermanos que son subidos de peso, gorditos, gorditas, hacen chistes. Por eso, hermanos, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso de los chistecitos en las congregaciones, que eso es bullying disfrazado de chiste. Y eso no honra la Torá. Eso no honra la Torá. ¿Ok? No que un hermano por bullying se va a suicidar, eso es muy difícil que ocurra. Pero lo mínimo es que se amargue o se vaya a la congregación para otro lugar. Ay, ¿por qué se fue el hermano tan desagradecido? No es que sea desagradecido, le están haciendo bullying. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, hermanos, especialmente con los chistecitos. Que los chistes a veces hacen el ambiente, pero cuando se va mucho en los chistes, se puede entrar a bullying porque la persona se le acaba el repertorio y va a buscar un hermano o una hermanita para hacer chistes a costa del hermano. Y eso es bullying. Eso es bullying y eso no honra la Torá. ¿Ok, hermanos? Así que usted jamás en su vida haga chistes a costa de nadie, a costa de nadie, y menos de un hermano de la congregación. ¿Ok, hermanos? Porque allá afuera hay mucho bullying en los cuentachistes, en las emisoras, y la gente no se da cuenta que están haciendo bullying. Por ejemplo, aquí en Colombia, la gente hace mucho bullying de los pastusos y sacan chistes y chistes de los pastusos. Otras veces hacen chistes de los bogotanos, de los rolos. Otras veces hacen chistes de los barranquilleros, de los costeños y de cualquier región del país hacen chistes desagradables y eso no honra la Torah. Nosotros tenemos que, hermanos, a pulir muchas cosas en nuestra vida. Yo sé que en México también hay una región donde la gente hace chistes a costa de personas de cierta región. No sé cuál es la región de los chistes allá en México, pero aquí en Colombia hacen chistes a costa de los pastusos, o sea, de un departamento que se llama Pasto. Les dicen los pastusos y hacen chistes y chistes de ellos, burlándose de ellos, como también de la gente de Buenaventura, otra región de aquí de Colombia, la costa pacífica, y hacen chistes a costa de la gente de Buenaventura. Entonces, porque es que, hermanos, ha habido mucha mortandad en las escuelas de niños y niñas que se suicidan, hermanos. Se suicidan por el asunto del bullying. Y eso es grave, hermanos, eso es grave. Que un niño por burlarse, por maldecir y por decirle cosas malucas a otro niño y están ahí cebados, eso acaba mentalmente con los niños. En nuestra época, lo que ocurre, hermano, es que los tiempos han cambiado.
Y no sé cómo cambiaron, pero los tiempos han cambiado. Cuando yo estaba en la escuela, cuando a mí me hacían bullying, yo me iba a las trompadas con el que me insultara o se tratara de burlarse de mí. Uno se iba a las trompadas y llegaba uno a la casa chorreando sangre por la nariz, con un ojo morado, pero, pero fuerte, porque dijo, me defendí del bullying. Pero esos eran tiempos muy diferentes, donde no había tanta maldad, que hoy en día todo es con pistolas y cuchillos y machetes, pero antiguamente la mayoría de las peleas eran las trompadas, a los puños. Me parecía, bueno, mejor así, que hoy en día, con lo que se ve hoy en día, que eso es tenaz. Eso es tenaz. Pero uno al menos en esa época, uno se defendía y uno peleaba, y otros no peleaban y se quedaban callados, pero por lo generalmente uno resolvía las cosas, eran las trompadas, peleando, y ya se quedaba zanjado el asunto. Pero hoy en día, hermanos, otros tiempos, otras circunstancias, otro tipo de crianza, eso los niños no, hay muchos niños que no aguantan el bullying. Hay mucha gente adulta que no aguanta el bullying. Se amargan, se vuelven violentos, se cierran en sí mismos. ¿Por qué? Le están haciendo bullying. Bendito el Eterno. Entonces, estos detalles, hermanos, muy importantes para los hermanos que tienen hijos. El hermano Álvaro, la hermana Beatriz, la hermana, a ver, ¿quién me falta? Bueno, la hermana Adriana ya los tiene muy grandes. O sea, es muy importante uno criar, eso forma parte de la crianza de los niños, el respeto por el prójimo, el respeto por la gente que es pobre, el respeto por la gente que no se pone zapatos iguales a los suyos o tenis de moda, porque hay gente pobre, man, y hay gente, un pobre no tiene la culpa de ser pobre. Entonces, ¿para qué hacer leña con ellos? ¿Para qué amargarles la vida? Aparte de que son bien pobres, llega uno que se cree la última Coca-Cola del desierto, que no tiene respeto y le cae arriba también en medio de su situación. No, eso no es así. O sea, a los niños hay que enseñarlos a respetar a la gente que tiene defectos físicos. El que es muy flaco, respételo. El que es muy gordo, respete al gordito. El que tiene espinillas o barros en la cara, respételo. ¿Ok? Bendito el Eterno. El que vive en una casa muy humilde, que lo respeten también. Si nosotros fomentamos el respeto a los niños, hermanos, ellos se levantan respetuosos. Pero si nosotros no les decimos nada y los dejamos, ojo con eso, porque se las ven con el cielo. ¿Ok? Se las ven con el cielo. Porque cuando usted vea, cuando uno ve muchachos que no pelechan, que no arrancan, que están atrancados, que se les pegó la aguja, que no progresan, que no salen adelante con nada y siempre están atrancados y atrancados y atrancados y atrancados, hermanos, pudo haber sido comportamientos pasados que la están pagando porque el cielo cobra. ¿Ok? El cielo cobra el sufrimiento porque el Eterno dice muy claro, yo estoy atento al clamor y al llanto de los menesterosos, de los pobres, de los perseguidos, de los difamados. Él está pendiente de ellos, hermano, al clamor de ellos. Y el Eterno, guácate, cobra venganza porque mía la venganza, dice Yahweh. ¿Ok? Baruch Hashem. Porque el Eterno hoy en día no manda matar a nadie. ¡Guau! Que le cayó un rayo. No. Soldado, paso la espada. No, eso ya no se ve hoy en día. El Eterno hoy en día castiga es con cortar la bendición. Ojo con eso. Cortar la bendición. ¿Y qué prefiere usted? ¿Que le den unas trompadas? Porque a usted le dan unas trompadas, le salió sangre, un ojo morado y todo aporreado, pero usted siguió.
y se recuperan. Pero de una crisis económica, de una enfermedad, de un tiempo duro, que todas las puertas se le cierran a usted, eso no es fácil de lidiar. Yo prefiero que me den trompadas, agarrarme las trompadas, como se hacía en la escuela antiguamente, que lidiar con ese tipo de cosas ahora en este tiempo, que eso es muy duro. Eso es muy duro, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, alguien puso una nota. Sí, hermano, esa parte yo ya le había explicado antes de que usted se conectara. ¿Ok? Ya habíamos explicado esa parte de que si un padre le dice a uno, vea, fume cigarrillo, vea, tome aguardiente, vea, haga tal cosa, cosas malas que no son debidas, uno en ese caso no está obligado a obedecer a los padres. ¿Ok? No está obligado. Igualmente, en asuntos del gobierno. Si el gobierno promueve una ley que va en contra de la Torá, aunque la escritura dice que hay que obedecer al gobierno y a los gobernantes, en ese punto no se puede, no hay necesidad de hacerlo. Podemos disentir de esa ley, no guardarla. Así lo metan a uno a la cárcel o lo pague una multa, pero no podemos obedecer algunas normativas que da el gobierno. Bendito sea el nombre del Eterno. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos sacaron una ley hace muchos años que decía que un pastor, si le llegaba un par de homosexuales o un par de lesbianas para que los casara, uno no se podía negar. Y si uno se negaba, le ponían una multa o le daban cárcel a uno, o sea, lo demandaban a uno. Lo demandaban a uno. Entonces, usted imagina el pastor de la congregación casando dos hombres o casando dos mujeres. Uno, por ley, aunque uno tiene que estar dispuesto a pagar la multa o a que lo metan al bote, a la cárcel, pero uno no tiene por qué meterse en un rollo de esos, de celebrar una boda a un par de homosexuales. No, señor. Torah es Torah y lo demás es Loma. ¿Ok? Pero así nos la pusieron. Entonces, ¿qué hicimos nosotros allá? Hombre, pedirle al Eterno que a una pareja de homosexuales o lesbianas que no vinieran donde uno a que uno los casara. Y realmente, pues a mí nunca me llegó ninguna pareja de afuera a casar, a que los casara, porque allá las leyes son diferentes aquí en Colombia. Aquí en Colombia, algunas congregaciones han puesto leyes internas de que ellos solamente casan a los miembros de la congregación o de la misma fe. Pero en Estados Unidos las leyes son diferentes. Allá son diferentes y allá los pastores estamos obligados, según la ley, a casar y a realizar cierto tipo de cosas que uno por la Torá no se puede, por la Biblia no se puede. Tiene uno que someterse a pagar una multa o a que lo metan a la cárcel, pero no se hace. ¿Ok? Pero casar un matrimonio normal, aunque no sean de la congregación, sí es viable. Sí es viable, porque allá el pastor ordenado tiene unos privilegios, pero al mismo tiempo tiene unas obligaciones. Así como hay privilegios, hay obligaciones con la ley que hay que cumplirlas. Baruch Hashem. Porque allá la firma de un pastor en un matrimonio es como si fuera la firma de un notario o de un abogado. Tiene la misma validez que la de un abogado. En caso pues de matrimonios y de otras situaciones. Entonces, hermanos, esperamos haber sido claros en esta parte del bullying.
Y yo sí le recomendaría no meterse mucho en eso de chistes, de contar chistes o de escuchar chistes en una reunión de amigos o de la congregación, porque eso, hermanos, eso conduce al pecado, a la violación de la ley, de la Torá. Porque a la gente se le va calentando la cabeza, ¡guau, guau, guau, guau! Y todos riendo, si no dice, esto está bueno. Y empieza a sacar chistes ya fuera de órbita, fuera de lugar, y ahí es donde viene el pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Sigamos. Verso 15. No harán injusticia en el juicio. No favorecerás al necesitado y no honrarás a un gran hombre. Ojo con esto. O sea, si hay un litigio entre un rico y un pobre, pero en este caso el rico tiene la razón, porque no siempre el pobre debe tener la razón. No, en este caso el rico tiene la razón legalmente. Pero usted no puede violar la Torá o inclinar la balanza hacia el pobre que porque es pobre, que a pesar de ese señor que es pobre. Porque hay gente pobre que es mala. No todos los pobres son buenos. Ojo con eso. Hay gente pobre que es malos, re malos. Pero también hay ricos que son malos y re malos. Pero también hay ricos que son buenos, correctos, y hay pobres que son buenos y son correctos. Eso es lo que dice la Torá acá. No inclinar la balanza, dice, no favorecerás al necesitado o al menesteroso. Injustamente que porque es menesteroso, que pesar del hermanito, no. No, hay que ser correctos. Y no honrarás a un gran hombre. Te dice, con rectitud juzgarás a tu prójimo. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Porque cuando se convierte la ley y el derecho, ahí se acaba todo, hermanos. Que eso es lo que, de eso es lo que estamos llenos en este tiempo con la corrupción. Con la corrupción. Entonces, hermana Ofelia, tenés el micrófono, se te enciende. Bueno, gracias, hermano. Perdón. Qué bueno, hermanos, a aprovechar esta clase y esta parte de la clase en los asuntos de juicios y de las cosas correctas para honrar la memoria, porque la Torá lo manda, que tenemos que honrar la memoria de los que han andado bien entre vosotros. En este caso, honrar la memoria del hermano Dagoberto. Ustedes recuerdan que el hermano Dagoberto, él falleció hace un tiempito, no muy largo, y el hermano, él era juez en Villavicencio, la capital del Meta, creo que Villavicencio es la capital del Meta, en los llanos orientales. El hermano fue juez, creo que por más de 20 años, y el área que él manejaba era el área penal, muy maluca. Crímenes, secuestros, guerrillas, o sea, el área penal abarca muchas cosas muy desagradables. Los hermanos, hace unos poquitos días, me mostraron una copia de un documento, de una carta que el jefe o los juzgados superiores del Meta, donde lo declaraban a él como el mejor juez y abogado que hubo durante muchos años. Allá en el Meta. O sea, se distinguió por ser una persona ecuánime,
justa, muy apegado a la jurisprudencia legal de aquí de la República de Colombia, y que lógicamente pues él nunca se dejó corromper, porque aquí muchos jueces se corrompen, les pasan un billetico para que ayude a un condenado que es culpable, para que lo saque libre o para que le mermen la sentencia, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, él fue una persona sencilla, una persona humilde, pero que cumplió bien su misión, su trabajo como juez de la República. Bendito el Eterno. Entonces, pues honramos su memoria en este aspecto, porque para que saquen un documento en este tiempo de tanta corrupción aquí en Colombia y en todas partes, donde se le honre a él, considerándolo como uno de los mejores magistrados o jueces en ese departamento, hombre, eso hay que reconocerlo. Bendito el Eterno, y que el Eterno lo tenga en su memoria. Baruch Hashem. Entonces, en el pueblo de Israel se estableció primero, comenzó con los 70 ancianos de las tribus. Luego, cuando ya estaba el templo, se estableció el Sanedrín. Pero en cada pueblo, según la Torá, tenía que haber una Bat Din, o sea, una corte, una casa corte, o sea, una junta de ancianos donde dirimían los problemas que se presentaban en esa ciudad o en ese pueblo. ¿Ok? Ya cuando a ellos les llegaba un caso complicado y difícil, que no podían resolverlo, no tenían la capacidad para resolverlo, entonces lo llevaban a Jerusalén, al Sanedrín. Pero la Torá dice, en cada pueblo o lugar donde te asientes en comunidad, debes de nombrar una corte, un din, unos jueces para juzgar. ¿Ok? Y eso existió hasta la época del Mesías. En la época del Mesías existían todavía el Sanedrín, ¿ok? Que habíamos hablado hace poco de que posiblemente Pablo formó parte del Sanedrín por un tiempo. Muy corto, porque Pablo tenía buenas relaciones, era un hombre muy estudiado, de buena familia, y él, debido a su conocimiento y a su testimonio, él formó parte del Sanedrín por un tiempo. Bendito sea el Eterno. Nicodemo, el que habló con Yeshua en secreto, era miembro del Sanedrín. Nicodemo era un principal de entre los judíos. En esa época le decía principal de entre los judíos, que fue y habló con Yeshua en privado. Luego ahora, en las congregaciones, por eso en cada congregación tiene que haber una junta de ancianos. Congregación que no tenga una junta de ancianos está faltando al orden establecido por el Eterno dentro de la congregación. ¿Ok? ¿Para qué la junta de ancianos? Para que el pastor o el moré o el rabino no le toque solo, porque no se puede tampoco, no le toque solo tomar decisiones o lidiar con problemas de la comunidad, de la congregación. Entonces, por eso se establece una junta de ancianos. Esos ancianos tienen que ser muy probados, de muy buen testimonio, fieles al Eterno, no dados al vino ni a ganancias deshonestas, ni codiciosos, etcétera, etcétera, para que puedan, porque esos van a tomar decisiones muy complicadas. Y esas decisiones o juicios tienen que tomarse no basados en el amiguismo o consanguíneos, que no, hay que, no, pues vea, es el primo mío, no, yo tengo que favorecer a mi primo, no, eso no se puede así, no se puede, sino que todo tiene que ser imparcial.
O sea, no torcerse para ningún lado. Por eso dice, no favorecerás al necesitado y no honrarás a un gran hombre injustamente. ¿Ok? Por eso dice, con rectitud juzgarás a tu prójimo. Por eso, cuando dice, no honrarás a un gran hombre, ¿qué quiere decir esto? Este enunciado es para que no digas, es que él es rico, es hijo de personas importantes, ¿cómo le voy a causar vergüenza y contemplar su bochorno? Me acarreará un castigo si no lo favorezco en el juicio. Por esta razón dice, se declara, y no honrarás a un gran hombre. O sea, no favorecerlo injustamente. ¿Ok? Eso es complicado, hermanos. O sea, dictaminar o ejecutar juicio es complicado, muy complicado, porque hay que estar muy apegado a la Torá para uno no inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro lado, que porque es pobre o porque es rico. Ojo con eso. Verso 16. No andarás de chismoso entre tu pueblo. No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Bueno, aquí vamos a establecer lo que es un chisme y lo que es una denuncia. Porque oye, esas dos cosas como que están muy pegadas y la línea que los separa es muy delgadita. La Torá dice, si tú vieres a tu hermano cometer una falta, háblale. Por eso dice, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Si usted ve un hermano que está faltándole al respeto a otro, o le está faltando, o lo está insultando, lo que sea, usted no se quede calladito, sino que vaya y reprenda a esa persona. Por eso dice, no te quedarás quieto. De pronto esa persona, al sentirse regañado por usted o exhortado por usted, te va a decir chismoso, no se meta, metido, lo que sea. No importa, usted está cumpliendo Torah. ¿Ok? No le tenga miedo. Porque es que hoy en día el decir, no, yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero, porque ese es el decir hoy en día a la gente, no me quiero meter en problemas y todo eso. Pero, hermanos, si uno no hace esto, esa sangre y ese castigo que va a caer sobre esa persona, usted va a ser partícipe también de eso. También vas a tener tu lado, tu parte. ¿Ok? Eso se llama omisión. Omisión. Mire usted, en los Estados Unidos hay un delito contemplado en la ley de allá que se llama conspirar. Y allá da más cárcel conspirar que hacer el acto ya. Por ejemplo, usted, allá en Estados Unidos, no aquí, usted tiene un enemigo o quiere matar a alguien por alguna circunstancia. Entonces usted busca a un asesino y le dice, vea hermano, necesito que me haga una vuelta, hay que matar a fulano y tal, yo le pago tanto y vamos a ponernos de acuerdo. Sí, bueno, el otro le dice, bueno, sí, vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer. A ver, ¿quién es? ¿Dónde vive? Deme la dirección. Entonces usted empieza a pasarle los datos. Ese acto es conspiración. Si a usted lo descubren antes de que la persona que contrató mate a la persona que usted quiere que mate, y lo descubre la ley, a usted la ley le cae arriba y póngale que le den 25 años de prisión. Ojo con esto, 25 años de cárcel. Bueno, ahora cambiemos el asunto.
Sucede que no lo descubrió nadie. La persona, el asesino, el sicario fue y pum, 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 mató a la otra persona, usted le pagó el dinero y ya. Pero con el tiempo, un investigador, un policía bien avispado, hace una investigación y lo descubren, que fue usted el que pagó y el otro que fue el que puso, el que lo mató. A usted lo llevan a la cárcel y al sicario también, y a usted le van a dar 15 años. Y al sicario le van a dar otros 15 años también. Entonces, de ahí viene la pregunta. ¿Por qué si no mató a la persona, sino que lo planeó, le dieron 25 años y no mató a nada a la persona, no hubo un muerto? ¿Y por qué cuando hubo muerto le dieron menos tiempo? Porque eso se llama la conspiración, da más tiempo, da más cárcel allá que si hubiera ejecutado el delito, cometido el delito. Eso es lo que dice acá, hermanos. No andarás de chismoso entre tu pueblo, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, porque la omisión es pecado. La conspiración es pecado delante del Eterno. No conspirarás. ¿Y qué dice una profecía que hay por ahí? Que dice, el que conspirare contra ti no saldrá adelante. Yo lo reprenderé, dice Yahweh. Mire, y dice la palabra conspirar. El que conspirare contra ti, o sea, el que planeare hacerte mal, no prosperará. Yo me haré cargo, dice el Eterno. Entonces, pero si usted sin fundamentos, sin pruebas, empieza a hacer comentarios malos de otra persona, eso es malo. Eso es chismoso. Eso es chismear. Por eso dice, no andarás de chismoso, hablando de lo que no sabes, hablando de lo que no has visto, ¿ok? Porque hay muchas personas que repiten como loros lo que otros dicen y lo dan por cierto. Y creen. Eso no es bueno. No es bueno, eso es ser chismoso. No andarás chismeando, dice el texto. No andarás de chismoso entre tu pueblo. ¿Ok? Pero cuando usted ve a una persona que está haciendo algo malo, usted lo vio con sus ojos. Usted puede hacer dos cosas. Ojo con esto, dos cosas. Si usted es una persona con carácter, usted va y le dice a la persona que está cometiendo el acto no bueno y le dice, hermano o hermana, no hagas eso, eso no está bien delante del Eterno. Deja eso, tranquilo. Y la persona, ya usted libró su sangre. Ojo con eso, ya usted libró su sangre porque usted le habló y le dijo. Pero si usted no le dice nada y esa persona se pierde, el Eterno te lo va a cobrar a ti. ¿Se da cuenta? Se lo cobra. Ah, pues que yo no hice nada. Porque no existe nada. Precisamente, no existe nada. Ahora, esa es la primera opción. La segunda opción es, si usted no tiene valor, le da pena o le tiene miedo a esa persona que lo insulte y tal cosa, entonces lo que usted tiene que hacer es ir donde el rabino, donde el moré o donde el pastor. Pastor, fulano de tal, lo vi, no que le contaron, lo vi en esto y en esta situación. Entonces ya el pastor, él sí lo va a hacer. Ya es obligación del pastor hacerlo, llamar la atención o hablar con esa persona. Ya en ese caso, usted libró la sangre, la libraste. Ahora, esto tiene muchos contextos. ¿Cuáles son los contextos? Los sabios dicen, el que
trae al pecador de su mal camino o al que convence a un hermano de un mal camino, ha creado un mundo, ¿ok? Y ha alegrado al cielo. O sea, hay una bendición muy grande, hay algo grande que pasa en el universo cuando alguien es sacado del mal camino y traído al buen camino. ¿Ok? Entonces, a veces no nos dé miedo hablar con la persona que de pronto nos insulte o si de pronto usted es muy penoso, muy tímido o muy tímida y no es capaz, entonces hágalo con el moré. Dígale al moré. Pero que la cosa no salga más de ahí. Ojo con eso, que la cosa, el asunto, no pase de ahí. Estamos concretos, porque si usted lo que vio se lo contó a fulano y a fulano y a fulano, ya se volvió un chisme tenaz. Y eso puede afectar a la persona. Entonces, tenemos que aprender a ser guardadores de secretos y aprender a callar. Yo sé que a uno le pica la lengua y hablar y decir, ay, hay tal cosa, fulano de tal. Hermano, no se deje picar la lengua. Ciérrala, cállese, no diga nada. Y que eso sea un secreto entre el cielo y usted, no más. Pero que la cosa no salga de usted. Amén. Bendito sea el nombre. Porque eso honra la Torá y eso es prudencia. Ser prudentes. Ser prudentes. Ahora, si ese hermano o esa hermana que usted vio en algo no bueno y usted les llamó la atención y el hermano reaccionó bien y le dio las gracias y todo siguió normal y usted se quedó calladito, excelente, magnífico. Al año y medio, ese hermano se levanta en contra suya y empieza a hablar unas cosas horribles de usted. Entonces usted dice, ese hermano que se está creyendo, es que hermano, ¿acaso no sabe que lo que yo sé de él? Pues sí, usted sabe lo que usted sabe de él, pero usted con todo y eso, calladito. Deje que el hermano trapee el piso de las calles con usted, con su nombre, con su honra, no importa. Pero no use lo que usted sabe de él como defensa. No hagas eso. Si usted hace eso, queda en el mismo sitio y se está igualando a esa persona. Y eso no honra la Torá. Es duro. Es duro porque usted quisiera, porque usted dice, no, yo sé cómo parar a ese hermano, yo sé cómo lo paro. Es que él sabe lo que yo sé de él. Jamás diga una cosa de esas. Secreto es secreto. Por eso dice la palabra, la Torá. Los secretos pertenecen a Yahweh y Él los revela a quien lo quiera revelar, los misterios. Convierta eso que usted sabe de alguien, conviértalo en un misterio, en un secreto de Estado y que usted se lo lleve hasta la muerte, hasta la tumba. Pero no use eso ni para ofender ni para defenderse. ¿Estamos? Ojo con eso, ni para ofender, porque cualquier día, tiempo más adelante, a usted se le corre el champú, se le tuerce la luna, lo que sea, y usted se va a regar y va a empezar a decirle las verdades a cada uno. No haga eso. Que el que sale perdiendo con el cielo es usted. ¿Ok? No importa, hermano, si esa persona de verdad se levanta contra usted, te trata mal, te levanta cosas injustas, te levanta falsos, te levanta, hace cosas feas en contra suya, calladito. No use lo que usted sabe como defensa. ¿Ok? Déjele eso al Eterno, que el Eterno se encarga de esa persona
con lo que tenga contra suya. Amén. Es complicado. Es complicado. Pero hay que hacerlo. O sea, nosotros no podemos actuar como actúa la gente de afuera. Usted sabe cómo actúa la gente, el impío, el que no tiene temor al cielo. Siempre buscan la venganza, siempre buscan usar lo que saben de la persona, los puntos débiles, llaman ellos, y todo eso. Pero nosotros no funcionamos así. La Torá no funciona así. El Eterno no funciona así, de esa manera. Amén. Pero también cuando habla de no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, tiene que ver de que tienes que ayudarlo. Si usted ve una persona herida, ve y ayúdalo. No mires para otro lado y sigue adelante, no, ayúdalo. Por eso es que Yeshua mide las palabras de Yeshua. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y está hablando del enemigo, no del amigo. Ayudar a un amigo es fácil. Hasta coger vara con el amigo. Pero con el enemigo, la cosa es diferente. ¿Ok? La cosa es diferente. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Esto, hermanos, esta es la verdadera Torá. Yo sé que hacer la ceremonia del Shabbat, la apertura y las fiestas, eso forma parte de la Torá, pero lo que realmente es Torá es esto que estamos hablando. Esto sí es Torá. Esta es la verdadera Torá y la gran Torá. Vivir la Torá. Ser correctos. Ser honrados. Aprender a guardar silencio cuando queremos hablar. No, es que yo no me pude aguantar y le dije hasta por dónde sale el sol. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Eso dice la gente que no tiene control, que no tienen templanza. Ah, eso yo le dije hasta por dónde sale el sol. Ah, lo dejé y la dejé calladito. El que va a quedar calladito es usted cuando esté delante del Eterno. ¿Ok? Porque mire, vamos al ejemplo de Jesús, hermanos. Hay que ponerlo de ejemplo. Yeshua, en su sapiencia y en su omnisciencia, él conocía la vida de todas las personas que estuvieron cerca de él. Él sabía incluso lo malo que iban a hacer en contra de él. Él sabía que Judas lo iba a vender por 30 piezas de plata. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Él sabía que los otros, cuando lo arrestaron, se iban a perder, se iban a volar, lo iban a dejar solo. Él sabía todo eso. Y también sus asuntos internos. Pero más sin embargo, él nunca usó eso como defensa en contra de la gente. El único, bíblicamente, hermanos, porque si hay uno que sí lo hizo, fue Juan. Juan, el inmersor. Porque Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. Le había robado la mujer. Y Juan se las cantaba públicamente. No te es lícito, estás en adulterio, estás viviendo con la mujer de tu hermano. Uy, por eso es que esa mujer le tenía un odio a Juan, que mire, lo mandó a matar. Le dijo a la hija, mija, pida la cabeza de Juan, de ese tipo, de ese man, pida la cabeza de Juan. Porque Herodes, aunque él era el aludido, él de todas maneras le tenía respeto a Juan, porque él lo tenía por profeta. Lo respetaba. Pero la mujer y la mamá de la muchacha odiaban a Juan.
Ese es el único caso que hay. Y el hecho de que eso exista y esté escrito, no haga usted eso tampoco. Para salir allá afuera a cantársela a todo el mundo, no. Eso no es bueno. Eso no es sabio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un juez y ese juez es el Eterno. Y él es el que juzga, no nosotros. Por eso dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Verso 7. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. Esto está hablando de lo que hablamos hace un momento. Dice, no portarás el pecado a causa de él. Pablo lo matiza de otra manera, en otras palabras. No participes en pecados ajenos. ¿Ok? No participes en pecados ajenos. ¿Ok? Entonces, o sea, la omisión, hermanos, es peligrosa. ¿Qué es omisión? Que usted va en su carro o en su moto y atropelló a una persona y usted se voló. Se fue. No le importó a la persona. Eso es omisión y eso es punible por la ley. La ley de los hombres y la ley del cielo también. Pero también está hablando de que si una persona está andando mal y está haciendo cosas malas y usted no hace nada por corregir a esa persona, ahí dice, no portarás el pecado a causa de tu prójimo o de tu hermano. O sea, la omisión o participar implícitamente de la falta de esa persona. ¿Estamos? Verso 18, no te vengarás y no guardarás resentimiento a los miembros de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. ¿Ok? No te vengarás. Es si verá que él me la debe, yo la voy a cobrar. Eso lo tenemos pendiente. Él me la debe, ella me la debe. No, no diga esas palabras. Aquí nadie debe nada. Toda deuda que haya es con el Eterno. Estamos hablando no de dinero, sino de acciones, de cosas malas que alguien le hizo contra suya. No busque la venganza, solamente haga lo que dice el Eterno. No venguéis, porque mía es la venganza, dice Yahweh. Yo pagaré. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, tenemos que volver, hermanos, al tiempo de lo que dice aquí la Torá. Ciertamente reprenderás a tu prójimo. O sea, les llamará la atención cuando está haciendo algo que no está bien, que se pone a pelear con la familia, que se pone a pelear con la mujer, que se pone a pelear con el marido, que es injusto con el trabajador, que, en fin, en este mundo nadie es perfecto. Por eso no podemos juzgar a nadie, pero sí podemos ayudar a que la persona, hombre, no se porte así con los niños, no se porte así con el vecino, no diga esas cosas tan malucas, no haga eso, que eso no honra la Torá, eso no está bien. Así palabras suaves, no es que háblale trancado ni gritado tampoco, sino suavemente. Usted sabe que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿ok? Baruch Hashem. Pero tampoco vuelva a la situación un chismorreo, tampoco. Aprendamos, hermanos, a guardar secretos, ¿ok? Y vaya con ello hasta la tumba. Y no se aproveche lo que usted sabe para tomar venganza o para desquitarse o para lidiar alguna situación. No use eso como arma, no. Dese el orgullo y dese el carácter
de irse a la tumba o de irse con el Eterno con muchos secretos. ¿Ok? No tanto secretos suyos, sino de otras personas. Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado en esta parte. Aquí solamente hay puras recomendaciones prácticas en esta parashá acerca de la convivencia y la sabiduría que debemos de tener para convivir con el prójimo, con el que hace bien, con el que hace mal, con el que comete errores, etcétera, etcétera. Luego en el capítulo 19 habla de Obot y Gideoní, o sea, el espiritismo y la necromancia, que la Torá lo llama Obot y Gideoní. Que Gideoní es una palabra que viene de Yahweh, de Yadúa. Yadúa. Y Yadúa es la gente que hace hechicerías y encantamientos con huesos, sea de animales o de seres humanos, que en palabras modernas se llama la necromancia o la necromancia, cosas aterradoras y espeluznantes. Muy bien, hermanos. Entonces, yo espero que usted me haya entendido bien esta noche y que no olvide nunca en su vida que la verdadera Torá es nuestro comportamiento, nuestra prudencia y nuestros silencios, nuestras actitudes. Esa es la verdadera Torá. Amén. Lo demás es comentario, como dicen los sabios. Lo demás es puro comentario. Hermana Grace, es tan amable y nos dirige en la oración. Nos despide con la oración. Mañana a las 4 vamos a tener la enseñanza de los 10 días. Vamos a ver si la tenemos bien organizada, porque esta noche no nos daba el tiempo. Yo me demoré con esa persona 2 horas y media para explicarle por encimita lo de los 10 días y los días escondidos, pero mañana vamos a tener un poco más de tiempo. Bien pueda, hermana Grace, y perdón. Sí, muchas gracias, More, por el privilegio.